Hola, exploradores. Bienvenidos a otro capítulo de Conoce la geografía del mundo. Hoy seguiremos hablando de Europa, de la maravillosa Europa, pero esta vez hablaremos de su historia. Hablaremos por qué se formó, por qué los países que la conforman y de su historia principal. Bueno, ahora vamos a explorar. Europa es un continente pequeño. Ocupa solo el 2% de la superficie terrestre. Sin embargo, su historia es muy interesante. Comencemos en la prehistoria, donde Europa estaba habitada por varios pueblos como los celtas, los germanos, los itálicos, los eslavos y los helénicos. En el año 1000 a.C. aparece el primer pueblo protagonista, la civilización griega. Fue una civilización increíble y las aportaciones que han dejado a la humanidad son increíbles. Crean las polis o ciudades-estado, pero se destacan en arte, arquitectura, astrología, filosofía, medicina y, como no, crean los Juegos Olímpicos. Los griegos se mueven por toda la cuenca del Mediterráneo y del Mar Negro y van ocupando diferentes territorios. Con Alejandro Magno, Grecia llega a su momento de mayor poderío, es el siglo IV a.C. Paralelamente aparece en el Mediterráneo otra gran ciudad, Roma. Roma va ganando progresivamente organización y se va expandiendo, tanto que se convierte en la gran competencia de Grecia y se crea una lucha de poder entre ambos imperios. Pasan casi un siglo luchando, pero finalmente en el 646 a.C. Roma vence a Grecia y se extiende por toda esta zona que antiguamente era zona griega. Pero Roma no se conforma con eso y va ocupando también la zona interna de Europa, llegando hasta el cauce del río Rin y Danubio. Mira, en el año 46 después de Cristo entran hasta Inglaterra y Gales. Es el momento de mayor extensión. Es por eso, entre otros motivos, por el que el imperio se divide en dos, Roma y Constantinopla, lo que siglos más tarde sería Bizancio. Al otro lado de estos ríos están los pueblos germánicos empujando. Durante siglos, Roma puede frenar su avance, pero en el siglo IV empiezan a perder fuerza y la presión germana puede con ellos. A partir de ahora, los pueblos del monte empiezan a moverse y a extenderse por toda Europa, ocupando tierra romana. Destacan dos. Por el sur, los godos vienen desde aquí, saquean Roma y parte de ellos consigue dominar la península ibérica. Y por el norte, los francos, que van conquistando cada vez más y más terrenos hasta llegar a tener toda la Galia. Ambos pueblos pasan de ser seminómadas a vivir de la agricultura y la ganadería. Y por el norte de Europa, ¿qué pasa? Esta zona ha estado poblada por tribus eslavas, pero a su vez se ha ido repoblando por gente llegada de Asia. A finales del siglo IX, algunos de ellos crean el Rus o estado de Kiev, en la actual Ucrania. La Rus, que por cierto, de ahí proviene el nombre de Rusia, crece y se divide en diferentes principados. Tiempo después, Iván el Terrible toma el control, pero esto es otra historia. Los pueblos musulmanes se están extendiendo por el norte de África y en el año 711 entran a Europa, por aquí, y conquistan la península ibérica. También intentan expandirse por aquí, territorio bizantino. En el año 1453 conquistan Constantinopla.
y sigue su avance durante los siguientes siglos hasta llegar aquí. Llegamos al siglo XV. Europa se ha organizado en monarquías que gobiernan amplias zonas. En general, la población europea vive bajo el dominio de reyes y aristócratas, y en condiciones laborales y sociales nada buenas. Los musulmanes siguen controlando el Mediterráneo, así que ahora Europa busca nuevas alternativas de comercio. Empieza la época expansiva de Europa. El primero en viajar es Portugal, en el siglo XV, y lo hace a África, instalándose en varias zonas de costa. Los siguientes son los castellanos, que para entonces ya se sabe que la tierra es redonda, por lo que creen llegar a India por el Atlántico. Y comienza su conquista. España llega a colonizar todo esto. Luego le siguen los portugueses, que se quedan en esta zona. Los franceses viajan a Canadá y a Antillas y ponen sus colonias. Los ingleses hacen lo mismo en el norte de América. Y los holandeses también cogen su parcela aquí. Todos en Europa quieren quedarse con alguna parte del continente. Y por si fuera poco, los europeos consideran que no tienen suficiente con la población autóctona para que realicen los trabajos más duros en sus colonias. Así que a partir del siglo XVI van a África y secuestran miles de sus gentes y los llevan a América como esclavos. 3 siglos de esclavitud, incomprensible. Surge un nuevo movimiento cultural intelectual en Europa, la Ilustración. Luego de tanto dogmatismo religioso y abuso del poder de monarquías absolutistas, se defiende la libertad de pensamiento y la igualdad de las personas. Esa ideología desemboca en la Revolución Francesa. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, se crea una revolución del pueblo que acaba con la eliminación de los reyes. Los guillotinan. El miedo a que esa revolución se expanda a más territorios europeos, Austria, Prusia y más tarde Gran Bretaña, inician la invasión de Francia. Francia reacciona con más fuerza. Bajo el mando de Napoleón invaden todo esto. Al final, todos juntos consiguen derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. Pero las ideas liberales de igualdad y contra el absolutismo monárquico no tienen marcha atrás y se van arraigando cada vez más en toda Europa. Y las diferentes monarquías van debilitándose. Además, pasa otra cosa importante. Estas invasiones destacan en las zonas asaltadas un sentimiento de identidad como nación. Ahora que las monarquías están tan debilitadas y que ha surgido el movimiento nacionalista, en América las zonas colonizadas empiezan a independizarse de Europa. La primera es Estados Unidos el 5 de julio de 1776. Luego le seguirán el resto de las zonas hasta 1920, que lo hará Cuba. Pero Europa no para de conquistar. Si pierdo colonias en América, pues las busco en otras zonas del mundo. Holanda se hace con Indonesia e Inglaterra ocupa Australia, Nueva Zelanda e India. Al mismo tiempo, 7 países europeos han ido invadiendo África y se hacen con casi todo el continente. Siglo XX. Esta sed de poderío, no obstante, genera una gran tensión interna dentro de Europa
y en ese contexto, Prusia invade Francia. A partir de este hecho aumenta la tensión entre los países y en un entramado de alianzas e intereses políticos se produce la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza contra la Triple Entente. Luego se le añadirán más países. Alemania pierde la guerra, el resultado es de 3 millones de muertos y un estado de desolación por toda Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, más allá de conseguir una conciliación entre países, la enemistad y tensión del pasado continúan. En esta época surgen dictaduras en diferentes países. Mussolini en Italia, Franco en España, Salazar en Portugal, Hitler en Alemania. Estos dictadores provocan un aumento de esa tensión y explota la Segunda Guerra Mundial. La peor contienda bélica de la historia, en la que muchas de las naciones del mundo se implican. Mueren millones de civiles, se produce el Holocausto y se utiliza por primera vez y única vez las armas nucleares. La terrible experiencia de las guerras mundiales hace reflexionar a Europa y los diferentes estados deciden mejorar su relación para evitar más enfrentamientos. En 1958 se crea la Comunidad Económica Europea. En 1903 se constituye la Unión Europea. 28 países forman la Unión Europea, a los que se le irán uniendo posteriormente otros. El 1 de enero de 1999 se introduce una moneda común para varios países de la Unión Europea, el euro. Ahora, en Yugoslavia, tras varias guerras, se fragmenta en varias naciones. Como Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, entre otras. En un siglo, Europa pasa de tener 24 países a tener 50 países. El siglo XXI se caracteriza por una fuerte crisis económica, por una situación de inquietud y temor producida por violentos atentados del terrorismo islamista en varias ciudades europeas y por un masivo movimiento de inmigrantes desde países que se encuentran en situación de pobreza y tensión bélica. Y así llegamos a nuestra actualidad. Y hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy. Espero te haya gustado, hayas aprendido algo y si quieres aprender más sobre la historia de Europa, te dejo un enlace para que lo investigues. No siendo más, hasta nuestro próximo capítulo, exploradores.